algún material. Listo, ingeniero, podemos empezar. Buenas noches con todos. Un gusto nuevamente estar con ustedes para poder desarrollar ya nuestra segunda sesión del curso de legislación laboral y planilla. Vamos a proyectar inmediatamente el archivo que vamos a desarrollar en el día de hoy. ¿Me confirman, porfa, con pulgar arriba cuando lo visualicen, chicos? ¿Sí? ¿Confirman? ¿Ya lo visualizan? Excelente, gracias. La sesión anterior estuvimos viendo el tema de contrato laboral y legislación laboral. Hoy día nos toca conocer con respecto a los famosos beneficios sociales. ¿Qué vamos a ver hoy día? Su definición, que son ventajas, CTS, gratificación por fiestas patrias y Navidad, vacaciones, seguro vida ley, subsidio por incapacidad temporal, subsidio por maternidad y la famosa liquidación de beneficios sociales. Y espero que podamos lograr el día de hoy todos al terminar la sesión, que ninguno de ustedes se quede sin conocer y principalmente sin poder saber cómo se realiza el cálculo de los beneficios sociales. Bien, ¿qué son los beneficios sociales? Conocemos. ¿Qué son los beneficios sociales? Son todos aquellos ingresos que tienen los trabajadores de planilla de una empresa, es decir, trabajadores de quinta categoría, adicionales a su sueldo de trabajo, adicional a su pago, a su sueldo que firmaron en contrato. Ellos tienen otros beneficios dependiendo del régimen laboral que se encuentre la empresa. Bien, entonces, estos beneficios sociales básicamente ayudan a que los colaboradores tengan una mejor experiencia en la organización. ¿Por qué se define de esta manera? Porque, como todos sabemos, laborar significa que uno busca un ingreso económico. Y si a eso tu empresa demuestra responsabilidad en el pago de los beneficios laborales, es decir, responsabilidad en las fechas de pago, responsabilidad en los cálculos, entonces eso va a hacer que los trabajadores se sientan a gusto. ¿Ok? También son un medio mediante los cuales se puede fortalecer el lazo con la empresa. ¿Qué significa esto? Cuando una empresa es responsable con sus trabajadores, lo que genera es la lealtad, la fidelidad. Muchas veces, ¿no? A veces puede que no haya eso, que no se sea recíproco, pero en la mayoría de los casos que he visto, sí, el trabajador se siente a gusto. El trabajador realmente no tiene ganas de irse a otro lugar. Así que si ustedes en algún momento lideran un área de recursos humanos o empresa, hay que preocuparnos porque los beneficios sociales realmente se cancelen. Porque esto motiva a los colaboradores y se sienten tranquilos, felices. Y un trabajador que es feliz, un trabajador que está tranquilo en su empresa, es un trabajador que me produce más. ¿Ok? Y esto nos lleva un poco a conocer los beneficios que tiene, las ventajas que tiene pagar a tiempo los beneficios laborales. Uno, el aumento de la productividad. Son muchos los estudios que ratifican que los trabajadores motivados son mucho más productivos y es indiscutible que los beneficios sociales no solo generan más compromiso, también aumentan la motivación. De hecho, un trabajador que sabe que su empresa cumple con el pagar sus beneficios sociales, cumple con tener el seguro de salud al día, cumple con pagar su asignación familiar, etcétera, pues lo único que va a lograr es que el trabajador se sienta muy a gusto y nos trabaje más, generando eso aumento de la productividad, mayor ganancia, mayor utilidad. Mejoran la imagen de la empresa. No olvidemos que los trabajadores son nuestra carta de recomendación, son la carta de presentación de la empresa. Muchas veces podemos haber oído a personas quejarse de las empresas donde trabajan, ¿verdad? Sí, no pagan a tiempo, no veo la hora de irme, estoy buscando trabajo en otra parte. Entonces nosotros escuchamos qué es lo que nos genera eso. Nos genera un concepto negativo sobre esa empresa, sobre ese empleador. ¿Por qué? Porque la carta de recomendación nos está mostrando ese lado. Pero sin embargo, si escuchamos a un amigo, a un familiar, a un compañero decir,
yo me siento a gusto, pagan muy bien los sueldos, nuestros beneficios correspondientes, todos están al día, etcétera, uno va a generar un concepto positivo. La imagen que tenga de esa empresa va a ser positiva. ¿Ok? Tercer ventaja, mejora la experiencia del colaborador. No solamente la experiencia de él, sino también la experiencia de toda su familia que depende de la persona. ¿Ok? Nosotros somos como padres, como principal sustento del hogar, trabajamos justamente para poder proveer y cubrir los gastos de nuestra familia e incluso poder darnos tal vez ciertos gustos, ciertos viajes, ciertos lujos que deseamos, ¿no? Esa es la idea de poder trabajar, poder darle un nivel de vida agradable a nuestra familia, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros como empresa, qué es lo que sucede cuando nosotros como empresa no pagamos a tiempo al trabajador, no somos correctos en nuestros pagos? ¿Qué es lo que sucede? Hacemos que este trabajador a su vez pueda incumplir, de repente con alguna promesa, con algún acuerdo, algo que haya realizado su familia, de repente comprar esa bicicleta para el niño, de repente la lacto para el adolescente que necesita, de repente salir de viaje, de repente con la esposa planear un arreglo en la casa, y no se puede porque sencillamente los planes no se dieron debido a que la empresa incumplió o no paga o paga por parte de nuestros beneficios laborales. Entonces, ¿eso qué es lo que va a generar? Desmotivación. El trabajador se va a desmotivar, la familia se incomoda, le van a indicar busca otro trabajo y por consiguiente tenemos ahí una gran opción de fuga de talento. Por eso es muy importante también pensar en el trabajador, no solo como un trabajador para que nos genere utilidad, sino como una carta de presentación y como el pilar de un hogar, el cual si está motivado, su familia también va a estar tranquila. ¿Ok? Ahí les había puesto yo esas tres ventajas de por qué es importante pagar los beneficios sociales. No podemos dejarlos, chicos, de cancelar, no podemos obviarlos porque no solamente por las ventajas que les acabo de indicar, sino también porque nos vamos a exponer ante una multa por incumplimiento de pago. ¿Ve, chicos? Así que, por favor, tengamos siempre en cuenta eso. Eric Ramos, buenas noches, tu manito está alzada. Kelly Ramos, buenas noches, tu mano está alzada, ¿tienes alguna consulta, Kelly? ¿No? Ok, chicos, bien. Compensación por tiempo de servicio. Eso es uno de los beneficios laborales que nuestra legislación laboral exige que se pague, ¿no? La compensación por tiempo de servicio, o comúnmente llamada CTS, nació o fue creada, como indica acá abajo, para atender contingencias que se originan mediante la búsqueda de empleo. Originalmente la CTS no fue creada para que podamos disponer el 100% de ese dinero. En los últimos años se ha podido disponer porque justamente salieron leyes de emergencia, dado el tema de la pandemia, dado el tema económico que pasa al país. Entonces, el Congreso decidieron aprobar de que existe la liberalidad de un 100% de la CTS. Y muchas personas posiblemente la hayan retirado en su totalidad. Y al final es decisión de cada persona. Pero el momento que Dios no quiera, nos quedamos sin trabajo, ya no habrá ese fondo por el cual fue creado para esa emergencia, para esa contingencia, para poder cubrir los gastos de las canastas familiares mientras conseguimos un nuevo trabajo. Así que chicos, es muy importante tener claro ese concepto. Si nosotros podemos no necesitar utilizar la CTS, yo les recomendaría que no lo hagan. La dejen ahí porque ese es su fondo, su contingencia, su previsión ante un desempleo. Que ese es el concepto por el cual nació. Es un beneficio social que el empleador está obligado a entregar a su trabajador. ¿Ok? ¿Y cómo se realiza esto? ¿Cómo se calcula? La CTS se realiza el pago 2 veces al año. 2 veces al año. Voy a comenzar a anotar acá arriba. El primer pago de la CTS en el año se realiza máximo el 15 de mayo. 15 de mayo es la fecha tope
que se debe realizar el primer cálculo, el primer pago de séptimo. Y este 15 de mayo abarca un periodo comprendido de 6 meses, un semestre, el cual es desde el 1 de noviembre del año pasado hasta el 30 de abril del año en curso. Si ustedes comienzan a contar o a verificar noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril, son exactamente 6 meses. Este periodo de estos 6 meses es lo que se computa o se toma como base para poder calcular la CTS y cancelarla máximo el 15 de mayo. Ese es el primer pago. El segundo pago viene a ser el día máximo, el día 15 de noviembre. ¿Okay? Máximo el día, a ver, no me deja escribir por acá, 15 de noviembre. Y este pago abarca el semestre comprendido. Si acá termino en abril, acá empiezo en mayo. Desde el 1 de mayo hasta el último día de octubre. No sé cuántos días tiene octubre, creo que 30 o 31. A ver, último día de octubre. Si ustedes analizan, aquí está prácticamente todo el año cerrado. Noviembre, abril, mayo a octubre. Luego viene noviembre, abril para el siguiente año. Este segundo semestre de mayo hasta el último día de octubre tiene que ser cancelado exageradamente el 15 de noviembre. ¿Ok? Ahora, ¿cómo lo calculo? Ya sé los periodos. Bueno, la CTS en realidad se tiene como concepto que es medio sueldo. Es la mitad en realidad de lo que gana el trabajador y es lo que se calcula, pero adicionándole la sexta parte de la gratificación. La fórmula es bastante simple. La fórmula no es otra cosa que el sueldo básico, que es el sueldo firmado en el contrato, ¿ok? Es el sueldo firmado, más si tuviera, por ejemplo, beneficios como asignación familiar, de repente si tuviera horas extras, el promedio de las horas extras de ese semestre, si tuviera bonos, el promedio de los bonos que tiene, y eso se le suma también la sexta parte de la última gratificación. Este valor, todo esto, se tiene que fraccionar, dividir, como podrán ver abajo, y lo vamos a ver también con ejemplo, entre 360. ¿Por qué 360? Vamos entrando ahí. Ok, vamos entrando ahí. El año para recursos humanos tiene 360 días, lo hemos indicado. ¿Ok? La CTS hemos dicho que es medio sueldo, ¿verdad? Viene a ser aquí el medio sueldo, medio básico, perdón, medio básico, más todo lo demás. ¿Ok? Entonces, si yo sumo medio básico con todo esto en mayo, más medio básico en noviembre, al final yo tengo un pago de un sueldo en el año. ¿Ok? Entonces, un sueldo en el año vendría a ser un sueldo en 360 días. Es por ello que se toma el valor 360 días. Todo esto que se suma, el resultado de toda esta suma, lo que hacemos es luego dividirlo, el resultado X, vamos a ponerle, entre 360. Y aquí me va a salir un valor diario de CTS. Este valor es lo que yo debo multiplicar por el tiempo de pago. ¿Cuáles son los tiempos de pago? Semestrales, 6 meses. 6 meses, 6 meses. ¿Cuántos días hay en 6 meses? 180 días. Entonces yo multiplico esto por 180. Pero hay que tener en cuenta una salvedad. En los días que yo pongo acá, que es 180, yo le debo restar, le debo de reducir los días de faltas injustificadas. Días de faltas injustificadas. Licencia sin goce, no fue a trabajar, no presentó ningún sustento de esa falta, etcétera, etcétera. Entonces, esos días yo debo de descontar. ¿Ok? Esos días yo debo de descontarle. Vamos aquí al ejemplo que nos indica. Si tengo un trabajador que me gana 1.500 soles mensuales y la sexta parte de su remuneración o de su gratificación es 250, esos 250 no es otra cosa que 1.500 entre 6. ¿Ok? Viene a ser la parte de acá. Entonces, 1.500 entre 6. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Sumo en automático todos estos conceptos, en realidad acá solo he puesto 2,
que es el básico más el sextavo, 1.750 soles. Ese es el monto total. Este valor yo lo tengo que dividir entre 360 porque es un sueldo por año, pero lo pago semestral. Entonces, el resultado luego lo multiplico por semestre, por 180 días. ¿Qué pasa si este señor hubiera tenido durante este semestre, por ejemplo, 5 días de falta? Ya sería aquí 4.86 por 175. Le tengo que restar los días correspondientes a faltas injustificadas. ¿Ok, chicos? Entonces, la CTS, ¿con qué fin nació? Con el fin previsional en el caso de desempleo, que no debería ser retirado, pero por leyes de emergencia se aprobó la exoneración al 100%, que esta ley estuvo vigente hasta el 31 de diciembre del año pasado. Se comenta, se escucha de que posiblemente para el mes de mayo, que toca pagar la CTS, igual haya una exoneración del 100%, pero aún no está aprobado en el Congreso. Se comenta, pero no está todavía como ley dada. Entonces, el cálculo es simple. Básico, ¿no? Sumo todo esto y lo divido entre 360. El valor lo multiplico por 180. 180 si no ha tenido ninguna falta. Si no ha tenido ninguna falta, se divide entre 180, perdón, se multiplica por 180. Si ha tenido faltas, hay que descontarle su día de falta. Sí, Gloria, efectivamente, el tema de las MIPE, lo que se maneja básicamente es media CTS se cancela. Por eso es que ahí nos indica Gloria 512.50, que no es otra cosa que la división de 1.025 entre 2. Para el personal de que son, en este caso de MIPE son medio sueldo en el año, mientras que los de régimen general es un sueldo en el año dividido en mitad en mayo, mitad en el mes de noviembre. Ok, chicos, vamos comprendiendo el cálculo de la CTS. A ver, quiero saber, pulgar arriba, preguntas. Entonces, la CTS, básico, los ingresos que tenga, todo eso más el sextavo de la última gratificación y eso lo divido entre 360 y lo multiplico por 180 si no ha tenido ningún día de falta. ¿Ok? Y si ha tenido faltas, lo tengo que descontar del 180. ¿Ok? Sí, Gloria, es igual. A ver, chicos, ¿todo está claro? Pregunta, a ver, pulgar arriba. ¿Lo que es la CTS? A ver, chicos. ¿Ok? ¿Todo claro? Bien. Ok, chicos. En el caso de la REMIPE, sí es correcto, Kelly. No están ahí. No están afectos. Es correcto. Bien, chicos. A ver. Retiro de CTS. Retiro de la CTS se puede hacer de dos maneras. La manera presencial y la manera por banca de internet. Normalmente la CTS se retiraba cuando el trabajador rompía el vínculo con la empresa. Para eso la empresa le entregaba una carta que se llamaba Carta de Liberación de CTS, en la cual la empresa indica al banco que ya el trabajador ha sido cesado en tal fecha y por consiguiente procedan a liberar su cuenta de CTS para que él pueda disponer de su dinero. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Lo que sucedía ahí era que la empresa tenía que informar al banco. ¿Por qué? Porque las cuentas de CTS, para empezar, son creadas por las empresas porque son amarradas al RUC de la empresa, están enlazadas. ¿Ok? Entonces, si están enlazadas a la empresa tiene que informar cuando ya no hay un vínculo. Y esa cuenta de CTS es una cuenta intangible. El trabajador puede consultar, puede verificar que la empresa haya cumplido con depositar el pago correspondiente en el periodo indicado, pero no puede disponer del dinero. El dinero anteriormente se disponía solamente cuando la persona era retirada de la empresa, cesada, desvinculada.
Repito, haciendo solo la salvedad, los últimos años sí hubo liberalidad al 100%, pero por tema de emergencia que aprobaron una ley. Pero antes de eso no. Cuando recién salías, podías ir y disponer de ese dinero. Lo que hacía el banco era liberar tu cuenta, liberar la cuenta de CTS y te preguntaba, ¿vas a llevar el dinero en efectivo? ¿Lo quieres depositar en otra cuenta, que ya sea una cuenta tangible, una cuenta que tú puedas mover el dinero? Y la persona ahí decidía. Por más que nos liberen la cuenta de CTS, nosotros no podíamos ir al banco o, perdón, a un restaurante y pasar nuestra tarjeta de CTS y pagar nuestro consumo. ¿Por qué? Porque esa empresa no tenía ese tipo de, esa cuenta, perdón, no tenía esa naturaleza. Lo que tenía básicamente era la opción de una vez liberada poder transferir el dinero ya a una cuenta libre, a una cuenta sueldo, una cuenta de ahorros, una cuenta libre, una cuenta free. De tal forma que en esa cuenta sí yo ya podía ir con pagar consumo, hacer compras, etcétera. Y ahí justamente para poder proteger ese dinero. Retiro por banca por internet. Esto, por ejemplo, hasta el año pasado, una vez que el empleador depositaba la CTS, a las 24 horas de realizado el depósito, el trabajador podía ir y disponer el 100% de dicho dinero. ¿Okay? Repito, eso era hasta el año pasado. No sabemos si en este año volverán a dar la liberalidad al 100%. Parece que sí, pero todavía no es seguro. Marlene, buenas noches, no nos pidas disculpas. Recién ingresé los 180 días de dónde sale. Los 180 días, Marlene, es porque el pago que de la CTS es semestral. Entonces yo tengo que evaluar ese semestre y ese semestre son 180 días, 30 días por cada mes, 6 meses, 30 por 6, 180. Ahí es donde sale ese valor. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa si mi empleador no paga la CTS, profesor? ¿Hay algún problema? Por supuesto que sí, hay una señora multa que lo va a esperar. Ok, las escalas de la multa laboral vigentes fueron aprobadas en el Decreto Supremo 008-2020-TR y trata de 3 escalas de multa diferenciadas. La primera es para microempresas, la segunda para pequeña empresa y la tercera para la mediana y gran empresa no MIP. Ok, y el cálculo de las multas, como un poco les comenté en la sesión anterior, es en función a 2 factores, al tipo de falta, en este caso no pago de CTS, y a la cantidad de trabajadores que hayan sido afectados con esta falta. ¿Ok? ¿Quiénes no les corresponde recibir CTS? ¿A quienes no les corresponde? Aquellos que no cumplan con una jornada mínima de 4 horas. Mínimo hay que trabajar 4 horas diarias para poder tener este derecho. No le corresponde tampoco a trabajadores que tengan menos de un mes de labores. Y esto es muy importante. Aquí me quiero detener. Muchas empresas tienden a calcular la CTS en días y no es correcto en realidad. Supongamos que yo contrato a Kelly Ramos el 1 de marzo. ¿Ok? Voy a retroceder las imágenes. Yo la contrato a Kelly el 1 de marzo y tengo que pagar la CTS el 15 de mayo. ¿Ok? Tengo que pagar la CTS el 15 de mayo. Y el profesor ha indicado que la CTS de mayo corresponde o abarca el periodo comprendido entre noviembre del año pasado hasta abril del año en curso. Pero Kelly Ramos entró a trabajar el 1 de marzo. Entonces yo pregunto, para el pago de la CTS que termina el 30 de abril, hasta ahí el periodo, ¿ok? El periodo empieza desde el 1 de noviembre, pero Kelly entró el 1 de marzo. Entonces, ¿qué es lo que le computo yo? Ya no le tengo que computar los 180 días, porque no estuvo todo el semestre presente. Yo le tengo que computar desde el 1 de marzo que ingresó, marzo y abril. 30 días por marzo, 30 días por abril, 60 días. Entonces le computo por 60 días, haciendo este ejemplo de Kelly Ramos. Entonces, eso tenemos que tener en cuenta. Ahora, ¿qué pasa si Kelly en vez de haber entrado el 1 de marzo, entró el 2 de marzo? Yo tengo que computar, me dice la norma, por mes calendario. Lamentablemente, si entró el 2 de marzo, yo no le tengo que considerar marzo para CTS. Profesor, pero es un día que no estuvo, el primero no, pero el del 2 para adelante sí, pero es la norma. Entonces no entra. No entra y le tendría que computar desde el 1 de abril, siguiendo este ejemplo.
hay empresas que tienen la política de sí considerar el proporcional de esos días. Por ejemplo, entró el 2 de marzo, ya no le pago 30 días, pero le pago 29avos días. Es manejo de ellos, pero no es por norma, es por mes completo. Y si ingresó el 30 de marzo, peor, lo pasas para el 1 de abril. Entonces, no hay forma. Así es, Gloria. Entonces, eso hay que tener en cuenta y tienen que ser muy claros cuando contraten a alguien, ingresa, no, o mejor dicho, no ingresa un día primero del mes. Tienen que indicarle, mi estimado, señorita o señor, por si acaso este mes que usted está entrando, como no es día 1, su fecha de inicio, no es computable este mes para la CTS y tampoco para las gratificaciones de julio y diciembre. No es computable ese mes. A salvo, como repito, que la empresa tenga como política querer computar por días. Es manejo de la empresa. Trabajadores de microempresa tampoco tienen, eso es un poco lo que preguntaba una compañera, trabajadores que no cumplan con trabajar 4 horas mínimos, trabajadores que reciben el 30% que son del sector pagar público de servicios, tampoco. Gratificación por fiestas patrias y Navidad. Al igual que la CTS se paga 2 veces al año, pero esta se paga una el 15 de julio máximo y este corresponde al periodo del 1 de enero al 30 de julio. El segundo pago es el 15 de diciembre máximo y esto abarca desde el 1 de julio al 31 de diciembre. Pero a diferencia de la CTS, la cual me decía que era medio sueldo en mayo, medio sueldo en noviembre, acá en la gratificación es un sueldo completo. Es un sueldo completo en julio y un sueldo completo en diciembre. Es decir, en el año cada trabajador recibe 2 sueldos por gratificación. Una por gratificación fiestas patrias, julio, y una por gratificación fiestas navideñas en diciembre. Mientras que en la CTS es medio sueldo en mayo, medio sueldo en noviembre. ¿Ok? Para todo lo que es régimen general. El régimen lamentable de los otros que son MIPES sí les dan la mitad, como bien indica Gloria. Entonces ahí es diferente. Ahora, la gratificación no solamente se percibe el sueldo completo, no solamente ello, también se adiciona el bono extraordinario de gratificación, que no es otra cosa que el aporte de salud. Les comento. Hace años, creo que 7, 8 años atrás, tal vez 10, en los meses de julio y diciembre, Salud recibía doble aporte. Todos los meses de Salud debe recibir el 9% de aportes por cada trabajador. 9%, 9% por Juan, 9% por Luis, 9% por María, por cada uno 9%. Cuando llegaban los meses de julio y diciembre, como a los trabajadores se les pagaba gratificación, Salud por la gratificación también recibía un 9% de aporte. Es decir, en julio y diciembre Salud recibía 18% de aporte en julio, 18% de aporte en diciembre. ¿Ok? En julio, porque era 9% por el sueldo y 9% por gratificación. En diciembre, porque era 9% por el sueldo y 9% por gratificación. Pero en resumen, eran 18% en julio y 18% en diciembre. ¿Ok? A alguien se le dio la idea en el Congreso y dijeron, ¿qué les parece si ese 9% que cobra en julio es Salud por gratificación y también lo cobra en diciembre igual por gratificación? Ya no le pagamos a Salud, ya no le decimos a las empresas, no, págale a Salud, porque ya Salud está cobrando el 9% por sueldo. ¿Por qué no hacemos que ese 9% sea el trabajo? Para que reciba un poco más de gratificación. Entonces, ahí nace ese concepto, que es un poco lo que se está explicando. Por ejemplo, tengo una persona con 2,000 soles de sueldo y una asignación familiar de 102.50. Sumo estos dos conceptos, me da 2.102.50. Este valor yo lo tengo que dividir entre 180. Observen, aquí es diferente a la CTS. Voy a regresar a CTS.
lo dividí entre 360, entre 360, pero acá lo dividí entre 180. ¿Por qué? ¿Por qué esa diferencia? Miren, entre 180. Porque la gratificación es un sueldo cada 6 meses. Es un sueldo cada año. Como es un sueldo por año, un sueldo a 300. La gratificación, como es un sueldo por 6 meses, es un sueldo a 180. Por eso la fracción es entre 180. Y luego lo multiplico por 180. ¿Por qué? Porque es el pago que se realiza semestral. Recuerden, la gratificación se paga cada 6 meses. Enero, junio hay un semestre. Julio, diciembre, otro semestre. Entonces, como el pago es semestral, yo lo multiplico por 180 soles. Yo lo multiplico por 100, perdón, por 180 días, corrijo. Al igual que la CTS, si el trabajador tuvo faltas, aquí de estos 180, no de los de acá, esto es fijo, pero de los de aquí yo le resto los días de faltas injustificadas que haya tenido. Faltas injustificadas, le resto ahí y saco el valor. Miren, en este caso, como fue entre 180 por 180, me sale lo mismo. Este valor es la gratificación, pero aparte yo le calculo el 9%, queda en antes el aporte de salud, el 9%, y ese valor 189.23 viene a ser el bono extraordinario que les comentaba. Entonces el trabajador va a recibir 2.102 más 189.23 para este ejemplo. La suma de estos dos montos es lo que él recibirá en su depósito en su cuenta. Es lo que él va a recibir. Pero en su boleta de pago, él va a observar dos conceptos, uno llamado gratificación y otro llamado bono extraordinario, que ya sabemos ahorita que es el 9%. Profesor, ¿qué pasa si la persona, al igual que el ejemplo que puso, no entró a trabajar, por ejemplo, no hizo todo el semestre, de enero a junio, sino de repente entró el 1 de marzo, entró de repente el 1 de marzo, ¿ok? Al igual que la CTS, ¿no? Acá el periodo es desde el 1 de enero hasta el 30 de junio. Pero esta persona entró el 1 de marzo. Entonces, al igual, yo le computo desde aquí hasta adelante. Marzo, abril, mayo y junio. Marzo, abril, mayo y junio. ¿Ok? 4 periodos serían 30 por 4, 120. Aquí sería 120. Y si en esos 4 meses tuvo faltas, el resto de los 120, las faltas que haya tenido. ¿Ok, chicos? Vamos comprendiendo hasta ahí el cálculo de la gratificación. Son bastante parecidas al tema de salud. Perdón, de CTS, son bastante parecidas. Lo único que cambia es el tema de salud. Ahora, ¿qué sucede si el trabajador tiene EPS? Cuando un trabajador tiene EPS, el 9% de aporte a salud se particiona y va de la siguiente manera. 6.75% sigue yendo a salud. Y la diferencia, que es 2.25%, va a la EPS, que sea RIMA, Pacífico, el que sea. Así es. Profesor, pero ¿por qué le sigue la empresa aportando de salud si ya de salud no nos atiende cuando tenemos EPS, nos manda a las clínicas? Porque así está establecido por ley. El salud igual no deja de recibir aporte. ¿Pero qué afecta esto en el cálculo de la gratificación? Que bajo ese escenario, supongamos que este señor de este ejemplo estaba en EPS. Entonces yo los 2.102.50 no lo tengo que multiplicar por 9, 2.102.50, no lo tengo que multiplicar por 9%, sino por 6.75%. Y este valor que me sale vendría a ser el bono extraordinario. Así se aplica solamente en el caso que el trabajador tenga EPS. Si no lo tiene, de frente
Si lo tiene, 6.75%. ¿Hay una multa, profesor, si no paga la gratificación la empresa? Por supuesto que sí. Igual hay una multa dependiendo de la falta y dependiendo de las personas que hayan sido afectadas. En el caso del sector público, no aplica este cálculo. El sector público recibe por gratificaciones un monto fijo, que es equivalente a 300 nuevos soles. Pero en el caso de las personas que son régimen general, reciben el cálculo de acuerdo a lo que les acabo de indicar. Las personas que son en tema de MIPES reciben media gratificación en julio, media en diciembre. Es a la mitad de sueldo. ¿Ok, chicos? Es a la mitad. Otro beneficio social que tenemos, las vacaciones. ¿Qué es la vacación? Son el derecho que tiene el trabajador para suspender la prestación de sus servicios durante un tiempo, sin pérdida de la remuneración. ¿Recuerdan lo que les hablábamos? La suspensión imperfecta de labores. Esto es la vacación. Tienen por finalidad procurar un tiempo de reposo, no solamente para recuperar el desgaste físico del trabajador, sino para también brindar un tiempo para el esparcimiento y el ocio. En el sector privado se regula principalmente en el Decreto Legislativo 713 y su reglamentación fue en el Decreto Supremo 012 del año 1992. Dichas normas reconocen el derecho de 30 días calendarios de descanso físico vacacional por cada año de servicios que haya cumplido la persona como récord vacacional. ¿Puedo vender mis vacaciones, profesor? Yo no sé, quisiera venderlas, necesito venderlas. Solamente se pueden vender máximo 15 días de vacaciones. Si yo ya tengo un año en la empresa y gané mis 30 días de vacaciones, solo puedo vender 15 días. Es decir, media remuneración. Aquí quiero hacer una explicación. Vamos a suponer que yo tengo un trabajador que entró a la empresa el 15 de mayo del 2021. ¿Ok? Al 15 de mayo del 2022, ¿qué pasa ahí? Tiene un año. Y si ya tiene un año, ¿qué es lo que ha ganado? Vacaciones. 30 días de vacaciones. Ha ganado, ¿verdad? Pregunto yo, profesor, esas vacaciones yo se las tengo que dar al trabajador. En el caso que usted está poniendo, por ejemplo, el 15 de mayo, se las doy del 16 de mayo, se las doy ya desde junio, tengo que dárselas inmediatamente cumpla el año o puedo esperar. En realidad se puede esperar hasta antes que gane otro año de vacación, otro periodo. Por ejemplo, su siguiente periodo correría de este trabajador 15 de mayo 2022 hasta, sería ahora 14 de mayo 2023. En realidad acá es el 14. Acá es el 14. ¿Ok? Entonces, al 14 de mayo de 2023, aquí gana otro año y gana otros 30 días. ¿Qué significa esto? Que estos primeros 30 días que ganó, estos primeros 30 días que ganó el trabajador, estos de aquí, los tiene que gozar antes de esta fecha, del 15 de mayo del 2022. Tengo que sacarlo máximo en abril, marzo, febrero, enero del 2022. Máximo ahí. No, no, perdón, del 2023, perdón. Antes de que llegue a este periodo, corrijo, antes de que llegue a cumplir a que llegue el 14 de mayo del 2023. Antes de que vuelva a ganar otro periodo, él sí o sí ya tuvo que haber gozado de sus primeros 30 días de vacaciones, sí o sí. De esos 30 días tuvo que haber salido antes del 14 de mayo del 2023. Tienes que sacarlo en abril del 2023, marzo del 2023, febrero del 2023, enero del 2023, diciembre del 2022. Pero no puedes llegar a esto. Si llegas a esto, ya se le acumuló otro periodo y lo que va a tener la empresa que hacer es pagar lo que se llama el triple vacacional. El triple vacacional, que está conformado por un sueldo por la vacación ganada, otro sueldo por la vacación ganada y no gozada, no disfrutada, y un tercero que es una indemnización por no haberle dado las vacaciones. Se llama el triple vacacional.
Entonces no puedo acumular vacaciones. No puedo acumular 2 periodos. Si lo hay y tienen ustedes personal a su cargo así, les sugiero que los manden ya de vacaciones para bajar y evitar esta contingencia. Ahora, ¿qué hay que tener en cuenta? ¿Quiénes tienen derecho a las vacaciones? Aquellas personas que tienen una jornada mínima de 4 horas diarias o en promedio. Bien, pero aquí viene algo muy interesante. No solamente se trata de que la persona tenga un año en la empresa, sino que tiene que cumplir con el récord vacacional anual. Existe un récord vacacional anual que no es otra cosa que el mínimo de días trabajados que debe haber cumplido, valga la redundancia, el trabajador. El mínimo de días que haya trabajado, y eso está en función a la jornada ordinaria o a la jornada de trabajo que tenga. Por ejemplo, la gente que trabaja 6 días a la semana, por ejemplo, de lunes a sábado, tienen que hacer labor efectiva por lo menos 260 días en el año. Por lo menos 260 días en el año. Si no ha hecho eso, por más que haya cumplido ya de contrato un año, no tiene derecho a vacaciones. Profesor, ¿y cuándo se da el caso que alguien no cumpla eso? Por ejemplo, una persona que se les accidenta, vive de descansos médicos, 2 meses de descanso, 3 meses de descanso, 5 meses de descanso médico. Esa persona no llega a cumplir el récord mínimo anual para la jornada que corresponde. No tiene vacaciones. Y eso lo dice la ley. ¿Okay? Para los que tienen una jornada de 5 días a la semana, es decir, de lunes a viernes, tienen que haber realizado labores efectivas de 210 días. Acá era 260, acá es 210 días. Y para el caso de personas que tengan 4 o 3 días a la semana o tengan paralizaciones temporales, no tienen, por ejemplo, de repente son contratos intermitentes, gente que tiene paralizaciones, ¿qué es lo que hay que hacer o tomar como mínimo récord vacacional? Que no tienen que exceder de 10 días de faltas injustificadas en el año. No pueden tener durante el año 10 días de faltas injustificadas. Si lo tienen, no tienen derecho a la vacación. Vamos comprendiendo. No solamente es tener ya un año en la empresa, también es verificar que se haya cumplido con el récord vacacional. Para este efecto, el récord vacacional se computará desde la fecha en que el trabajador ingresó a laborar o de la fecha que el empleador determine. En este caso, se dice que el empleador determina, en el caso que los trabajadores tengan muchos permisos, digan, ¿sabes qué? Hasta tal fecha no has cumplido. De aquí vamos a empezar para ver si haces récord vacacional. Normalmente son casos muy excepcionales los que se hacen de esa manera. Los que se hacen de esa manera son casos muy, muy excepcionales. Vacaciones. Hay días que se computan como efectivamente elaborados, aunque el trabajador no haya elaborado en la práctica. ¿Cuáles son? La jornada ordinaria mínima de 4 horas. La jornada cumplida en día de descanso. Por ejemplo, los domingos son computados como días laborados efectivos, ¿no? Por ejemplo, entran dentro del récord vacacional. Las jornadas de sobretiempo también. Las inasistencias por enfermedad común, pero siempre y cuando hayan presentado descanso médico. El descanso previo y posterior al parto, también el permiso sindical, que son 30 días al año, igual que las personas del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Las faltas o inasistencias autorizadas por ley, convenios colectivos, por ejemplo, de repente hacen algún tema de representatividad. El periodo vacacional, el mes de vacaciones también se computa como un mes laborado. Y días de huelga, paralizaciones, salvo que hayan sido declaradas como improcedentes o ilegales, esas sí no se consideran. Pero si han sido declaradas como legales, se consideran como días trabajados. ¿Okay? De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23, la falta de disfrute, de goce o de toma de las vacaciones dentro del año siguiente a aquel en que se adquiere el derecho, origina en favor del trabajador una triple indemnización, conocido como la triple vacación. Esa triple vacacional abarca 3 conceptos. Es un sueldo que va a recibir el trabajador por el trabajo que realizó. Otro sueldo por las vacaciones que ganó y no gozó.
y una indemnización equivalente a una remuneración porque no le dieron las vacaciones. Esta última no está sujeta a pago o a descuento de AFP, de quinta categoría, no está afecta. Es pura, es íntegra la indemnización. Pero los otros dos primeros conceptos de remuneración por trabajo realizado, remuneración por descanso vacacional, sí se les aplica a AFP o ONP, quinta categoría, lo que corresponde. Pero el tercero no, ese dinero sí es sin descuentos. Falta de descanso vacacional. La indemnización por falta de descanso vacacional, que es una sección que he puesto ahí, no alcanza a los gerentes o representantes de la empresa, ellos no están sujetos a ello. Que hayan decidido no hacer uso de su descanso vacacional. ¿Por qué? Porque el personal de dirección tiene un contrato diferente, se mueven con horarios diferentes, se mueven por resultados. Entonces, en el caso de ellos, no hay el tema de una indemnización si no gozaron de vacaciones. No lo hay. Seguro de vida ley. Este es otro beneficio social que tiene el trabajador. El seguro de vida ley, chicos, está en vigencia desde el primer día de trabajo. Desde el primer día que inicia el trabajador con nosotros, ya tiene derecho al seguro de vida ley. ¿Pero qué cosa es el seguro de vida ley? El seguro de vida ley sirve para la protección a los trabajadores o sus familiares en el caso de un ambiente laboral como muerte natural, accidental o invalidez. ¿Ok? Entonces, por este seguro la empresa es la que paga. Al trabajador no se le descuenta nada, no se le cobra nada. La empresa tiene la obligación de aportar, de adquirir este seguro de vida ley en favor de los trabajadores. Si el trabajador tiene un fallecimiento por muerte natural, sus beneficiarios, suena feo la palabra, pero eso es el término, sus beneficiarios percibirán 16 remuneraciones, 16 sueldos que tenía el trabajador. Si es por una muerte accidental, recibirá 32 sueldos. Si queda la persona viva, no fallece, pero queda inválida, total, permanente, es decir, no puede volver a trabajar, el seguro le cancelará 32 sueldos asegurables. Este dinero sale del seguro. La empresa adquiere la póliza de seguro, pero en el caso de sucedan estos siniestros, es el seguro quien cancela a la familia o al trabajador, dependiendo de lo que les acabo de indicar. Muerte natural, 16 sueldos. Muerte accidental, 32 sueldos. Invalidez total permanente originada por un accidente, 32 sueldos. ¿Y quiénes son los beneficiarios, profesor? ¿A qué se refiere? La cónyuge o conviviente, la esposa o la conviviente. Y los descendientes. Si no existieran beneficiarios, la indemnización corresponderá a los padres, así como a los hermanos de menores de 18 años del fallecido. ¿Ok? Y como yo sé, profesor, que mi empresa me ha adquirido el seguro de vida ley, ¿cómo yo sé que realmente estoy asegurado con mi vida ley? Porque te tienen que haber hecho llenar un formato en el cual el trabajador registra a sus beneficiarios en caso de lo que acabo de indicar, muerte o accidente permanente que imposibilita o discapacita a la persona de manera permanente. Entonces tienes que poner, y a eso, si tu empresa no te ha hecho llenar ese documento, el cual también tiene que ser legalizado notarialmente, porque este documento tiene carácter como de un testamento. Si no te ha hecho llenar tu empleador, pues quiere decir que no tienes seguro de vida ley. ¿Ok? Quiere decir que no tienes seguro de vida ley. Este seguro está dirigido a todos los trabajadores del sector privado, sin importar el régimen laboral o el tipo de contrato que posea, incluso el tamaño de la empresa en la que labore. Por ello, ser colaborador en una pyme no es impedimento para gozar de seguro de vida ley. ¿Ok? También tu empleador te lo tiene que dar. Y si no, de hecho firmar, repito, ese documento, muy probable que no lo haya adquirido el seguro y no lo tengas. ¿Qué se entiende por invalidez total y permanente? Lo que decían aquí, ¿no? Invalidez total, permanente. ¿Qué se entiende por esto?
Aquí tenemos ejemplo, alienación mental absoluta, alienación mental absoluta e incurable, descerebramiento que impide efectuar trabajo o ocupación, fractura incurable de la columna vertebral, pérdida total de la visión de ambos ojos, pérdida total de ambas manos, pérdida total de ambos pies, pérdida total de una mano y un pie. Entonces son lo que están, y hay muchos, muchos más, pero aquí les he puesto solo algunos en los cuales son considerados como discapacidad total y permanente. ¿Qué pasa si yo dejo de laborar? ¿Pierdo el seguro de vida ley? En realidad la empresa ya deja de aportar. Les van a excluir de la póliza y ya no te van a considerar. Pero el seguro te va a mantener vigente durante un mes, durante 30 días calendarios. Es decir, si te despidieron el 8 de marzo, vas a estar hasta el 31 de marzo. Si te despidieron el 10 de abril, hasta el 30 de abril. Ya 30 días calendarios siguientes al CES. En este caso, la compañía otorgará un plazo. Ese plazo de 30 días calendarios, chicos, es para que el trabajador o el ex trabajador se pueda acercar a la aseguradora e indicar, quiero mantener el seguro, pero ahora lo voy a mantener de manera independiente. Yo voy a pagar el monto que corresponda, te van a mostrar las tarifas y tú vas a elegir. Pero, ¿qué pasa si tú consigues trabajo en un mes, 2 meses, te reinsertas laboralmente? Pues ya no lo pagas independiente, porque tu nuevo empleador tiene la obligación de brindarte el seguro de vida ley. ¿Ok? Si otro empleador te incluye en una póliza grupal del seguro de vida ley para trabajadores, la póliza individual perderá la vigencia. ¿Ok? ¿Vamos comprendiendo hasta ahí, chicos? A ver, pulgar arriba. ¿Todos están siguiendo la clase? Hemos hablado de beneficios laborales como CTS, gratificaciones, vacaciones y seguro de vida ley. Vamos tocando ya 4 puntos. Sigamos aprendiendo. Subsidio por incapacidad temporal. Los trabajadores que se encuentran sujetos al régimen general de la actividad privada tienen el beneficio laboral de descanso médico en caso de alguna enfermedad o accidente. Es necesario que el trabajador presente un certificado que acredite. Y aquí siempre nace la pregunta. Profesor, ¿tengo obligado que presentar un descanso médico de salud? No vale si yo traigo un particular, un seguro médico privado, de una atención privada en particular. En realidad, sí vale para tu empleador para poder justificar tu falta. Pero para efectos de subsidio, subsidio quiere decir cubrir, quiere decir recuperar, subsidiar, proteger, cubrir, para efectos de protección, de que la empresa pueda recuperar ese dinero, no le sirve el descanso médico particular. ¿Qué quiere decir esto? La ley me dice a mí que los primeros 20 días de descanso médico en el año que tenga un trabajador son cubiertos por la empresa y no son recuperables el dinero. ¿Ok? Es decir, 20 días te fuiste de descanso médico, no necesariamente los 20 días tienen que ser consecutivos. En enero de repente 3 días, en febrero 5, marzo, pero van sumando en el año y hay un momento de repente que llegas a 20 días. La empresa te va a pagar todos los meses si es que presentas descanso médico normal, como que esos días fueron trabajados, no te los va a descontar, no te los va a descontar. Pero la norma indica que a partir del 21º día hasta 11 meses y 10 días, la empresa puede solicitar el recupero de ese dinero. Puede solicitar. De repente el trabajador excedió los 20 días, se fue a 60 días. Los primeros 20 los perdió la empresa caballera, ella los pagó y ya ni modo. Pero del 21º día hasta el día 60, por ejemplo, en el caso que les doy, la empresa va a solicitar a Salud que le devuelva el dinero que pagó a ese trabajador. Y Salud le va a devolver. Para devolverlo va a presentar una serie de documentos, va a presentar los descansos médicos que el trabajador entregó, va a presentar radiografía, ecografía, receta médica, informes médicos, todo que sustenten realmente la enfermedad. Si eso te lo va a pedir,
si es que tú has hecho la atención en manera particular. Si tú lo has hecho en el salud, no te lo va a pedir, porque el salud tiene todo eso en su sistema. Pero si lo has hecho en particular, sí. Y ahí viene el punto. Esos descansos médicos que tú presentaste a la empresa, esos descansos médicos particulares que tú presentaste a la empresa y la empresa luego se los va a enviar a salud para que le devuelva el dinero, salud los va a filtrar a través de su sistema, un sistema que maneja lo que se llama el CIE-10, que es un código de identificación de enfermedades. ¿Y qué cosa hace ese sistema? De acuerdo al diagnóstico, vamos a suponer que la enfermedad fue fractura en peroné, por ejemplo. Enyesado, le pusieron clavo, tornillo, luego le sacaron el yeso, lo tuvieron en terapia. Entonces, pero el diagnóstico fue fractura peroné. ¿Ok? Entonces, el salud ingresa esa enfermedad, ese diagnóstico a su sistema. Y su sistema ya está tabulado, de tal forma que le indica cuántos días máximo de descanso médico se puede otorgar por ese diagnóstico, fractura peroné. Y su sistema de repente le dice 35 días, pero a ti la clínica te dio 45. ¿Qué es lo que va a hacer el salud? Va a decir a la empresa, te voy a canjear tu descanso médico particular de tu trabajador, te lo voy a canjear por uno nuestro, pero solamente se te reconoce 35 días, no 45, no correspondía para ese diagnóstico. Entonces ahí tenemos un problema, porque hay 10 días que quedan sueltos. Y la empresa ya le pagó al trabajador los 45. ¿Qué es lo que se hace ahí? Se le llama al trabajador, mira, no pasó tu descanso médico privado los 45 días, solo reconocen 35. Así que hay un problema, tenemos 10 días de más. ¿Qué hacemos? Te los descuento de tus vacaciones, te los descuento, me firmas una autorización de descuento para descontarte en el sueldo que viene este fin de mes, descontarte los 10 días. No, pero mira, a mí el doctor privado me dio, pero eso no es el fin. No, por más que el trabajador patalee, no hay forma. Ya tiene que mejor definirse cómo hacer con esos días. La mayoría de la gente opta por ya, tómalo como mis vacaciones, ya ni modo que me quede. Pero sí funciona. Entonces yo recomiendo que siempre los descansos médicos de preferencia sean hechos por el salud. Por eso, pero es tedioso, hay que hacer cola y todo, sí, pero te evitas de todo este tema. Y si es por un médico particular, dígale, doctor, por favor, básese de la tabla CIE-10 que maneja el salud y no me dé más días de descanso, salvo que amerite y sea otro diagnóstico. ¿Ok? Pero si es bajo el mismo diagnóstico, no, porque al final me van a solo considerar los días de la escala que maneja el sistema de salud. Después de eso voy a tener que devolver de días en plata o en vacaciones. ¿Ve, chicos? Vamos comprendiendo. Entonces hay que tener muy en claro cómo funciona este tema del subsidio. También existe el subsidio por maternidad, que es el descanso postnatal, pre y postnatal. Ese descanso es de 49 días pre, 49 días post, 98 días en total. ¿Ok? En caso de nacimientos múltiples, gemelos, trillizos, ¿ok? O niños nacidos con discapacidad, el descanso se extiende a 30 días calendarios más, ¿ok? También el trabajador, la trabajadora, porque esto es para las mujeres, puede gozar de sus vacaciones luego si lo desea. Es libre de hacerlo. Para poder acceder a este beneficio, debe contar la trabajadora con mínimo 3 meses consecutivos de trabajo de aportación o 4 meses no consecutivos dentro de 6 meses. ¿Qué quiere decir esto? Para que una persona tenga su seguro activo debe tener 3 aportaciones. O sea, la empresa tiene que haber hecho 3 aportaciones. Y cada aportación se hace por mes, una por mes. Eso quiere decir, si son 3 aportaciones, tendrían que ser 3 meses. Por eso siempre se indica que esa se activa al tercer mes, pasar el tercer mes de inicio de trabajo. Ahora, también puede ser
4 aportaciones durante 6 meses no consecutivas. Por ejemplo, voy a poner de enero a junio. De repente Pepito tuvo trabajo en enero, febrero no. En marzo sí, abril también. En mayo no, junio sí. Comienzo a sumar. Enero sí, marzo sí, abril sí, junio sí. Enero, marzo, abril, junio. Tuvo 4 aportaciones durante 6 meses. No consecutivas las 4 porque tuvo paralizaciones, pero estuvieron dentro de los 6 meses. Por consiguiente, ahí también aplica el acceso a este beneficio. 3 meses consecutivos o 4 meses no consecutivos dentro de 6 meses, dentro de un semestre calendario. ¿Ok? ¿Y qué es lo que otorga esto? A diferencia del anterior subsidio por enfermedad o accidente, el subsidio por maternidad desde el día 1 es compensado y devuelto a la empresa. Recuerden lo que dije anterior. En el caso de enfermedades o accidente, los primeros 20 días lo asume la empresa, el dinero, el pago, pero lo pierde ese dinero. Recién del 21º día lo puede recuperar. En los subsidios por maternidad no es así. Desde el primer día hasta el 98º día lo recupera el dinero la empresa. Porque la maternidad no es una enfermedad, no es una enfermedad, es un proceso. Entonces, por consiguiente, sí, se recupera desde el día 1. Ahora, ¿qué pasa si después da a luz la mamá y ya se reincorpora 38 días, todo, vuelve a sus labores? Yo por materna, cuelga a la mamá una hora poder ir o demorar en llegar a la empresa para utilizar como lactancia, para lactar a su. Esto lo fija la trabajadora con su empleador. Sabe que tomar mi hora de lactancia temprano. El horario de trabajo es a las 8, yo voy a llegar a las 9. Ok. O puede decir, ¿sabes qué? La salida a almorzar es a la 1, yo quiero salir a las 12. Ok. O la entrada es a las 4, yo quiero entrar a las 5. También es válido. O la salida es a las 7, yo quiero salir a las 6. También es válido. Pero solo una hora diaria hasta que el niño cumpla un año de vida. Teniendo ese año de vida cumplido, ya esa licencia, ese beneficio caduca, termina, ya no tiene vigencia. A mí me pasó un caso muy interesante y les comparto brevemente el año pasado. Tuve una trabajadora que dio a luz en el mes de noviembre. No preciso el día, pero fue en noviembre. La trabajadora, el bebito nació de 7 meses, con bastantes problemas, ritmo cardíaco, muchos problemas, este angelito. Este niño estuvo en incubadora desde que nació. Estuvo en incubadora, todo un tema. La señora, la trabajadora, igual estuvo internada, todo en salud. Estuvo internada, yo mismo la fui a visitar varias veces, ver cómo estaba, muy pendiente de su salud, qué necesitaba, cómo ayudarle. Entonces, estaba ahí. Pero las cosas, los designios de Dios son a veces un misterio. El bebito fallece. El bebito fallece al mes de nacido. Por más que los doctores hicieron lo posible y lucharon, falleció el bebé. Ese bebito nunca conoció la calle, nunca vio la luz del sol. Su vida estuvo en una incubadora y falleció este angelito. Entonces, nació una pregunta. La trabajadora tenía derecho a sus 98 días por maternidad. Les consulto a ustedes, si el bebito falleció, ¿aún tiene derecho a los 98 días o ya no los tiene? ¿Qué opina? ¿Tiene derecho aún a descansar? O ya le digo, me apena mucho lo que pasó, pero ya debe regresar al trabajo. ¿Qué opinan? A ver, chicos, ¿qué opinan? En realidad sí tiene derecho. Basta con que el niño tenga una semana de nacido y ya tiene derecho. Entonces la señora tuvo que igual cumplir sus 98 días. Igual. O sea, no había forma de quitarle.
No, aparte del costo necesario, porque entró en luto, aparte, así, señora, entonces era lo correcto, ¿no? Que termine su proceso. Entonces, chicos, así como este caso, puede que encuentren casos puntuales que nunca se hayan visto. Incluso yo este caso tenía mi percepción, pero decidí llamar al Ministerio de Trabajo, decidí llamar a la SUNAFIL, lo consulté, ¿no? Lo puse, incluso SUNAFIL se quedó así, decía, nunca he visto un caso de estos, a ver, déjame ver, indagamos, buscamos, laboralistas, legalistas laborales, y al final todos coincidimos que realmente sí le correspondía. Eso lo tengo que tener, me pueden dárselo claro, claro que sí. No hay diferencia, Fabicita, en el tema del régimen laboral. No hay diferencia eso. ¿Ok? Como lo dije en su momento, no hay una excepción por el tamaño de la empresa o la cantidad de trabajadores que laboren en la empresa. No, no lo hay. Bien, entonces ese es el subsidio por maternidad. ¿Qué más tenemos para conversar? La liquidación de beneficios sociales. La liquidación de beneficios sociales es el documento, el último documento con el cual se tiene que calcular todo lo que tiene el trabajador a favor, como también lo que el trabajador tiene en contra. Es decir, aquí saldamos cuentas. Te vas a ir, te tienes que ir sin deberme y te tienes que ir sin que yo te dé. Saldamos cuentas. Se calculan los conceptos que hemos hablado. CTS, gratificación y vacaciones. Pero acá toman una definición en particular. CTS truncas se llama. Gratificaciones truncas, vacaciones truncas. ¿Por qué se les llama así? Porque no llegaron a su periodo correspondiente para que puedan ser gozados de estos beneficios. Por ejemplo, la CTS para que pueda ser gozada se tuvo que haber llegado hasta fines de abril o hasta fines de octubre para que te paguen en mayo y noviembre correspondientemente. En la gratificación, haber llegado a junio para que te paguen tu gratis de julio, haber llegado en diciembre para que te paguen la gratis de diciembre. En las vacaciones, haber cumplido el año con más tu récord vacacional y gozarlo. Entonces, como no se llegó a cumplir a cabalidad los periodos establecidos para los beneficios laborales, indicar cada uno de ellos, lo que se hace es llamar truncos, porque se llegan a cortar a la fecha de cese del trabajador. De repente cesamos al trabajador este 30 de marzo, ¿ok? O este 31 de marzo, lo cesamos, 30, 31 de marzo. Entonces, a esa fecha yo debo calcular todo, CTS, gratificación, vacación. Ahí yo debo calcular. Y ahí sí ingresa cálculo por día. Recuerden que yo les decía en la CTS, si el trabajador entró el 2 de marzo, 3 de marzo, no se computa ese mes, sino abril. Igual en la gratificación, si entró el 2 de marzo, 3 de marzo, no, sino hasta el mes siguiente. Acá, en el tema de las truncas, sí se computa hasta los días finales de cese. O sea, salió un 7, salió un 8, hay que computar. Porque ahí sí ya es la desvinculación total. De acuerdo al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, el pago de las liquidaciones de beneficios sociales se debe realizar dentro de las 48 horas, chicos. No cuando a la empresa se le dé la gana, no cuando yo pongo mi demanda, recién quieren pagar. Es dentro de las 48 horas de producido el cese del trabajador. De lo contrario, esas liquidaciones va a comenzar a ganar intereses laborales, los cuales son fijados en las tablas de la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP, la SBS. Entonces, no es que la empresa a mí me va a cancelar, me va a dar mi liquidación cuando ella considere. Mi liquidación tiene que ser entregada dentro de las 48 horas. Si no, yo puedo cursar un documento y decirle a la empresa que está empezando a correr el interés por pagar a destiempo y no conforme a la ley. ¿Ok? Kelly, buenas noches, te escuchamos. ¿No? Ok. Bien, chicos, preguntas hasta ahorita de lo que va la clase. Estamos aprendiendo lo que son los beneficios laborales. Ah, interesante, mira lo que nos comparte Irkania Leomi. Aquí en República Dominicana dan 10 días para entregarla, bueno, da un poquito más de tiempo. Acá sí solo son 48 horas en Perú. Patrick, bienvenido a nuestra clase. ¿Qué tal, profesor? Buenas noches, compañeros.
Buenas noches, Una bienvenido. consulta. Ok. Una consulta. Si a por B un trabajador trabaja menos de un mes, pongamos que ingresó el 5 de enero y hay hasta todo enero, ¿no? Pero no continúa en febrero. ¿Le corresponde liquidación? Esa es mi consulta, No, profesor. no le corresponde, Patrick. Para poder tener derecho a liquidación hay que trabajar un mes calendario. No le Hay algo corresponde. que, profesor. Gracias. Gracias. No hay de qué. Bien, chicos, entonces, estos son parte de los beneficios laborales que existen y son ventajosos para tener. Quisiera adicionar a la clase del día de hoy una definición que siempre me gusta compartir. Dentro de lo que yo conozco, el expertise que tengo en lo que me desarrollo actualmente como docente part-time en IT, yo partes igual soy docente en institutos y universidades ahí. Y ahí yo sí trabajo pues cursos de carrera, ¿no? Un semestre, por ejemplo, vamos a empezar de aquí el 16 de abril. Y dentro de eso, parte de mis clases es justamente técnicas de selección, proceso de formación, gestión de clima laboral, cultura organizacional, etcétera, etcétera. Y siempre cuando me toca hablar un poco de lo que es los beneficios laborales, lo enlazo mucho con la cultura organizacional, ¿ok? Los beneficios laborales, como hemos visto, son obligatoriedad por ley. No es que si quiero pago CTS, gratificación, si me corresponde de acuerdo a mi régimen de la empresa, tengo que pagar. En las fechas que me indican, con el cálculo que me indican y como corresponde. ¿Ok? No es opción, no es negociable. Bien, pero sin embargo, muchas empresas tienden a hacer políticas internas para generar una excelente cultura organizacional. Sí, Gloria, así te hacen ingresas a esa planilla, tienes que tener un mes calendario. Entonces, cultura organizacional. Y aquí me detengo. Cultura organizacional, ¿qué cosa es? Vamos a dividir la palabra. Cultura y organización. La cultura es el conjunto de costumbres, de hábitos, es el conjunto de personas que tienen ciertas costumbres, ciertos hábitos, ¿ok? Que los hacen diferentes de otro grupo de personas. Por ejemplo, la cultura inca, ¿m? La cultura romana, la cultura chavín, etcétera. Entonces, cada cultura, como nos habrán enseñado en el colegio, tenía su peculiaridad. Algunos eran buenos para esto, otros eran buenos para otras cosas, etcétera. Entonces, la cultura es eso, lo que nos hace único. Llevándolo a nuestro presente, incluso hay cultura, la cultura costa, cultura sierra, cultura de la selva, ciertas costumbres que manejan, ¿no? Y las costumbres no es igual que las tradiciones. La costumbre es todo aquello que se tiene a repetir, pero que no tiene un fin divino de exaltación, mientras que las tradiciones sí lo tienen. Por ejemplo, lo que es Semana Santa es una tradición, porque tiene un fin divino, exaltar un ser divino, tal vez como la Navidad, tal vez como, a ver, Santa Rosa, así, días que tienen exaltar un ser divino. Mientras que las costumbres no, las costumbres es algo repetido. Por ejemplo, yo puedo decir, en mi casa todos los lunes comemos tallarines. Es costumbre, no es tradición. Por eso cuando hablemos de propiedad, en casa tenemos la tradición de comer tallarines los lunes. No, no es tradición, es costumbre. En mi casa en Navidad tenemos la costumbre de comer panetón. Costumbre, ¿ok? Diferente a que diga en mi casa tenemos la tradición de Semana Santa, ayunar, etcétera. Entonces, diferentes. Vamos aprendiendo. Las culturas tienen eso, conjunto de costumbres, de tradiciones, de todo, pero que los hacen únicos, diferentes a otros. Ahora vamos a la otra palabra, organización. Organización son empresas conformadas por personas con un fin para brindar un servicio y para lucrar. ¿Okay? Juntemos las dos palabras. Conjunto de personas que laboran en una institución, en una empresa, con el fin de generar utilidad y que tienen ciertas costumbres propias que las diferencian de los demás. Esa es la definición más simple de cultura organizacional. La más simple. ¿Ok? ¿Cómo lo comparo en la realidad? La realidad vendría a ser todo aquello adicional
que la empresa, que el empleador, que los dueños tienen de buena fe, de buena voluntad, darle a los trabajadores y no porque se los obligue la ley. Olvidémonos de la gratis, olvidémonos de la CTS, olvidémonos un momento de eso. Eso es por ley. Sino aquello que mi empleador me da para que me sienta mejor. Y eso contribuye al buen clima laboral. Por ejemplo, de cultura organizacional. De repente, el día del cumpleaños del trabajador, la cultura de la empresa es darle el día libre o mediodía libre. Puede ser. De repente, la política, la cultura de la empresa, que los días sábado el personal pueda llegar con ropa deportiva a trabajar. Le da comodidad a la persona. Otro, por ejemplo, que cuando una trabajadora o un trabajador tienen un bebé, llevarle de repente un kit de recién nacido, pañalitos, rosas a la mamá, una colonita, una ropita al bebé, y tener ese detalle de ir a visitar y llevar ese presente. No lo obliga la ley, ninguna norma me lo dice, pero yo lo adiciono como parte de mi cultura organizacional, de mis buenas costumbres. Pulgar arriba los que me van comprendiendo. Entonces, si en la posibilidad de ustedes está el generar cultura organizacional donde ustedes trabajen, hay un presupuesto que permita esos pequeños detalles, pero que marcan esa diferencia grande y nos van a decir qué hermosa la cultura de esta empresa y por esa cultura yo no me voy, háganlo, chicos. Otra cultura, el nuevo que llega, la nueva que llega a trabajar, decorarle su escritorio, sus globitos, una tarjeta, así sea un papelito en cartón impreso a color en la impresora de la empresa, con una imagen bonita. Bienvenida, gracias por ser parte de nuestro equipo. Saludarla a esta persona, hacerla sentir que notamos su presencia, su llegada, y que nos sentimos contentos que forme parte del equipo. Entonces, son cosas pequeñas y pregunto yo, ¿no les va a agradar tener esas opciones, esos recibimientos, esas consideraciones? Yo creo que sí. Entonces, si está, hagamos. No nos conformemos con, la gratis, la CTS, su vacación, ya, ¿para qué más? No, avancemos. El tiempo nos obliga siempre a evolucionar, a buscar siempre mantener la vanguardia, porque va a pasar que vamos a desaparecer. Quien no es atento, no se actualiza, no aplica nuevas técnicas, ahí va a tener problemas. El proceso de selección de personal se divide en dos partes, el reclutamiento y la retención del personal. Es mucho más fácil conseguir personal y traerlo a la empresa, pero es difícil retenerlo y que no se vaya. Y cuando hablo de retenerlo, no es que nosotros lo amarramos, sino que él quiera quedarse. Y para que alguien quiera quedarse, ¿qué significa, chicos? ¿Qué significa, chicas? Cuando ustedes no dejan a un chico, cuando se sienten bien, ¿verdad? Cuando se sienten valorados, valoradas, cuando se sienten que son queridos, respetados, valorados. Exacto. Entonces, eso es lo más difícil. Muchas veces recursos humanos se mata atrayendo personal, el mejor candidato del mercado laboral, y lo pones en el área donde el jefe es un ogro, es un acosador, los compañeros no hablan, ni lo miran. Esa persona la hiciste entrar por la puerta grande y el área donde la enviaste la sacaron por la ventana. Tienes que tener todas tus áreas alineadas, monitoreando. Yo tengo una trabajadora que entró hace 3 días a trabajar y estoy pendiente cómo vas, bajo a la salud, la he presentado a toda la empresa, bienvenida, todos he sentido gusto, le he paseado por ahí la empresa, le he llevado con sus compañeros, la he dejado con su jefe, luego en la tarde, ¿cómo estás? Cuéntame, ¿cómo te sientes? No cómo vas aprendiendo, cómo te sientes. ¿Te agrada la empresa? ¿Te gusta la familia que somos acá?
Sí, señor, me gusta, me están ayudando y todo. Perfecto, sigue así. ¿Y cómo vas? El tema, paso por ahí, me acerco, me quedo para un lado, voy mirando y voy dando ese respaldo que pueda necesitarse. Entonces, eso no me dice la ley. No me dice la ley que le pregunte cómo estás, pero sí tengo que estar haciéndolo porque es necesario para que mi talento no se me vaya. Chicos, entonces no se queden con lo que solamente han aprendido en la clase. No se queden solamente con pagar CTS, gratificación, vacación, vida ley, STR, asignación familiar, no. No se queden con eso. Hay más allá, ese plus que no me lo exigen, pero yo lo entrego para que mis trabajadores se sientan más que felices. ¿Y qué es lo que dijimos al inicio? Una de las ventajas de los beneficios, ¿cuál era? Aumento de la productividad. Un trabajador feliz es un trabajador que produce. Así que tengan a sus trabajadores a uso y ya. Ahora tampoco sirve que hagan lo que les comento, todos estos colaterales, estos beneficios adicionales y no pagan CTS, no pagan gratificación. O sea, no sirve, ¿no? No sirve de nada. Entonces, todo tiene que ir alineado en el cumplimiento de lo que me indica la norma, la ley, y también lo que yo quiero adicionar para que todo eso vaya ahí. Bien, chicos, solamente eso les quería agregar como una acotación. Espero que no les haya incomodado esta reflexión, este ejemplo, pero creí necesario y oportuno el poder darles. ¿Ok? Entonces, concéntrense mucho también en eso, en poder siempre sacar adelante al personal, capacitarlo, capacitarse, certificarse, porque eso es muy importante. No solamente hay que conocer acá la información, sino también en el papel. Tenerlo escrito. Bien, chicos, si no existe una pregunta más sobre nuestro curso del día de hoy, les agradezco por la atención. Vamos a liberar unos minutos antes. Les agradezco por la atención que me han dado y yo los espero, creo que dijo mi estimado Erwin, para el día martes. Para el día martes nos tocaría ya nuestra tercera sesión. Ahí ya vamos a hablar de, creo, si no me equivoco, personal de cuarta y quinta categoría. No se lo pierdan, porque ahí vamos a conocer el tema de cálculo de impuestos. Un tema súper interesante, un tema que nos va a permitir llevar un control justamente de nuestros impuestos. Bien, chicos, gracias nuevamente, que tengan un excelente fin de semana, pásenlo en familia, que es lo mejor que pueden hacer. El tiempo de familia es lo más hermoso, lo más sagrado, y es la forma de poder sentir que realmente estamos en el lugar correcto, ¿ok? Así que, chicos, los que somos creyentes, estos días a reflexionar, a pensar, si de repente estamos en algún momento peleados con alguien, chicos, no vale la pena. La vida es tan corta como para perder el tiempo en discusiones o en distanciamientos con personas. Hagamos esa llamada, ese mensaje y rompamos ese hielo y busquemos estar siempre en paz con nosotros mismos primeramente. Así que, chicos, gracias y los espero el día martes. Un excelente fin de semana. Erwin, te devuelvo la sala. Buenas noches.